Jenkins giró su brazo detrás de su espalda, empujándola más cerca del suelo. Sus rodillas se doblaron ligeramente bajo la presión y gritó de dolor. «Por favor, me lastimas», suplicó. Su voz se quebró mientras luchaba por mantenerse erguida para proteger a su bebé de la fuerza de la caída. Pero Jenkins no se detuvo, su agarre se apretó, su expresión se endureció con cada segundo que pasaba. «Deja de resistirte», gruñó como si estuviera convencido de que ella era una especie de criminal, alguien que merecía ser sometida. Pero Maya se resistía. Solo estaba tratando de mantenerse a sí misma y a su bebé a salvo. El miedo en su voz era evidente, pero solo parecía alimentar la agresión de Jenkins. La multitud murmuró con confusión e incredulidad. Algunos se acercaron para ver mejor lo que estaba sucediendo. Algunas voces gritaron, «Está embarazada». Pero Jenkins no escuchó o no le importó. Su mente ya estaba decidida. Él era la autoridad y May era solo otro sospechoso, otra persona negra a la que controlar. De repente, sin previo aviso, Jenkins se empujó más fuerte, obligando a Maya a caer de rodillas. El impacto envió una sacudida de dolor a través de su cuerpo, y ella jadeó con acento agudo por aire, agarrándose el estómago protectoramente. «Por favor», gimió, lágrimas picando sus ojos, mientras trataba de recuperar el aliento. «Por favor, detente». Su voz fue ahogada por los gritos de Jenkins. «Agáchate», deja de resistir». Su mano presionada en su espalda tratando de obligarla a caer al suelo, pero el cuerpo de Maya estaba luchando. No contra él, sino contra la posición antinatural, contra el peso del miedo y el dolor físico que amenazaba con abrumarla. Los espectadores se habían vuelto más vocales, ahora su preocupación se convirtió en ira mientras veían la brutalidad desarrollarse frente a ellos. «Ella no se resiste, está embarazada». «Hombre, ¿qué te pasa?», gritó una persona con su teléfono en alto, capturando cada segundo de la horrible escena. Jenkins lanzó una mirada rápida a la multitud creciente, pero no lo detuvo. En todo caso, pareció estimularlo como si estuviera demostrándose algo a sí mismo, o a ellos. Él tenía el control aquí, nadie podía desafiarlo, ni esta mujer negra, ni los espectadores. Nadie volvió su atención a Maya, que temblaba tratando de mantenerse en pie, rodillas, a pesar del intenso dolor en su espalda baja y estómago. Los pensamientos de Maya estaban consumidos por una cosa: ¿su bebé estaba bien? ¿Podría este estrés, esta violencia dañar a su hijo no nacido? Tenía que protegerlo, tenía que sobrevivir a este momento, pero ¿cómo podía cuando la misma persona que se suponía que debía protegerla la estaba atacando? «No puedo respirar», susurró, su voz caballo de The Strain. La presión de la mano de Jenkins la estaba aplastando y cada respiración se sentía como una batalla, pero Jenkins no aflojó. De hecho, parecía presionar más fuerte, como si no pudiera escucharla, o peor, no le creía. Más gente estaba dando un paso adelante, ahora envalentonada por la vista de la brutalidad. Varios gritaban tratando de llamar la atención de Jenkins, tratando de hacerle ver la realidad de la situación. «Déjala ir». «Ella no hizo nada», gritó un hombre, su voz temblaba de ira, pero Jenkins permaneció sordo a las crecientes protestas a su alrededor. Estaba demasiado oído, demasiado envuelto en su propio sentido de autoridad, para darse cuenta del daño que le estaba haciendo. Este era solo otro día, otro sospechoso, otro arresto. El hecho de que Maya estaba una mujer negra embarazada no le importaba, su humanidad no importaba, lo único que importaba era que él tenía el control. La visión de Maya comenzaba a desdibujarse ahora, su cuerpo luchaba por lidiar con el dolor y el miedo. No podía entender cómo había llegado a esto. ¿Por qué le estaba pasando esto a ella? Siempre había hecho todo bien, trabajaba duro, vivía una vida tranquila, y ahora todo eso se estaba desmoronando frente a ella debido a la rabia ciega de un hombre. De repente, una voz sonó más fuerte que las otras. Alguien pidió ayuda y al momento siguiente varias personas sacaron sus teléfonos, no solo grabando, sino marcando el 911, denunciando al mismo oficial que se suponía que debía protegerlos. Jenkins vaciló por primera vez, sus ojos se movieron hacia la multitud, que ahora se había reunido a su alrededor. La tensión en el aire había cambiado, podía sentir el peso de sus por un breve momento. Su control sobre Maya se aflojó y ella jadeó con acento agudo en busca de aire. Su cuerpo se hundió de alivio, pero no había terminado. Jenkins todavía estaba atrapado en su viaje de poder. Ed se levantó y miró a la multitud hacia atrás. Ladró agitando su mano libre hacia ellos. «Esto es asunto de la policía. Está bajo arresto». La multitud no se lo creía. Habían visto suficiente y sus teléfonos seguían grabando, documentando cada segundo del asalto de Jenkins a una mujer embarazada e indefensa. La verdad ya había salido a la luz y no había vuelta atrás. A medida que pasaban los minutos, se hizo evidente que esto no iba a terminar como Jenkins esperaba. El peso de la desaprobación de la multitud, la evidencia innegable en sus manos y el creciente malestar estaban comenzando a cambiar el rumbo. Ya no tenía el control y Maya seguía jadeando en busca de aire. Sabía que la ayuda tenía que llegar pronto porque si no lo hacía, no estaba segura de cuánto más podría soportar su cuerpo. Maya en el pavimento frío y áspero. Su cuerpo temblaba mientras su mano se agarraba instintivamente su vientre hinchado. El miedo surgió a través de él.
Ella como electricidad, pero no era solo para ella misma su bebé, la pequeña vida dentro de ella que había pateado y se retorció momentos antes. Ahora estaba extrañamente quieta, su mente corría con pánico mientras el oficial Jenkins se paraba sobre ella ladrando órdenes, su voz llena del veneno de la autoridad sin control. Los primeros 10 segundos de este momento se extendieron en una eternidad, cada respiración se sentía como una lucha, cada latido del corazón, un recordatorio del peligro en el que estaba. El dolor de la caída se extendió por su abdomen agudo y aterrador. El rostro de Jenkins era una máscara de rabia, sus ojos carentes de cualquier empatía o conciencia de la gravedad de la situación. Él había decidido desde el momento en que la vio qué tipo de persona era, no digna de humanidad, no digna de protección, solo otro criminal. Para someter el teléfono de Maya, que estaba a solo centímetros de distancia, zumbó débilmente, tuvo que alcanzarlo con su mano libre, se arrastró por el pavimento, sus dedos raspando el suelo mientras se estiraba para alcanzar el teléfono. Podía sentir la tensión en el aire, la multitud detrás de ella creciendo, su murmullo cada vez más fuerte. Estaban grabando, otros gritaban en protesta, pero nadie se atrevía a intervenir físicamente, conocían los riesgos. Quédate abajo, dije, quédate abajo, gritó Jenkins de nuevo apretando su agarre en el bastón. Sostenía sus nudillos blancos, su voz cortó el ruido lleno de furia moralista, pero Maya no podía permitirse el lujo de quedarse abajo. Se las arregló para agarrar el teléfono, sus dedos temblaban mientras buscaba a tientas desbloquearlo, su corazón latía con fuerza en su pecho, el miedo por la seguridad de su bebé se mezclaba con la creciente certeza de que esto podría salirse de control. No podía dejar que esto continuara así. Su pulgar encontró el número que necesitaba casi instintivamente, el número que había memorizado desde que era una niña. Su padre sabría qué hacer. El primer timbre pareció resonar en sus oídos, cada segundo se arrastraba dolorosamente. ¿Cogería a tiempo? ¿Entendería la urgencia de lo que estaba sucediendo? Otro dolor agudo desgarró su vientre y Jade, o con acento agudo, tratando de mantenerse concentrada, tenía que mantenerse concentrada. La multitud seguía gritando y algunos incluso le gritaron al oficial que se detuviera, pero ninguna de sus voces atravesó la visión de túnel de Jenkins. Estaba a control, o eso pensó entonces. En el tercer timbre una voz profunda y familiar respondió: Maya, ¿qué pasa? La voz de su padre era firme, pero Maya sabía que él podía sentir que algo andaba mal. Él siempre estaba en sintonía con ella, siempre protector, especialmente ahora con el bebé en camino, pero había un filo en su voz, esta vez una intensidad tranquila que la hizo sentir por un momento como si pudiera estar a salvo. Papá, la voz de Maya le quebró la garganta con miedo. ¿Cómo podía explicar lo que estaba pasando? Las palabras se sentían enredadas en su pecho, pero las forzó a salir en respiraciones temblorosas. Estoy en el suelo, un oficial, él, necesito ayuda, tengo miedo. Hubo una pausa en el otro extremo y Maya supo que su padre estaba procesando. El jefe Wilson no era un padre cualquiera, era un hombre de poder, un hombre que había ascendido de rango para convertirse en uno de los jefes de policía más respetados del estado. Él entendía el peso de sus palabras más que nadie. Maya dijo bajando la voz: la calma. Antes de la tormenta, ¿dónde estás? Dime exactamente dónde estás. Las manos de Maya temblaron mientras trataba de hablar, su respiración se volvía entrecortada, jadeos superficiales. Jenkins todavía estaba de pie sobre ella, su voz un zumbido de fondo constante, pero ella apenas registraba lo que estaba diciendo. Su mente estaba únicamente enfocada en la voz de su padre, su única línea de vida en este momento. Estoy junto a la autopista, se las arregló para susurrar cerca de la salida 22. Él no está escuchando, papá. Su voz se quebró de nuevo, pero esta vez por la emoción no pudo terminar la oración. No necesitaba a su padre, ya entendía. Al otro lado de la línea, la mandíbula del jefe Wilson se tensó. Él sabía exactamente lo que estaba pasando, había visto este escenario desarrollarse demasiadas veces en las noticias, en informes, incluso en casos que él mismo había manejado, pero esto era diferente. Esta vez era su hija, asterisk, su hija embarazada, asterisk, en el suelo bajo la bota de un hombre que no tenía idea de ¿qué tipo de tormenta estaba invitando a su vida? Escúchame, Maya, Wilson, dijo su voz aguda pero tranquilizadora, la ayuda está llegando, mantente lo más tranquilo que puedas, te necesito, respira bien, solo respira y aguanta, voy a estar allí, ¿me escuchas? Voy. Maya asintió aunque él no podía ver, sus lágrimas brotaron de sus ojos, pero las contuvo. Tenía que mantenerse fuerte por sí misma, por su bebé, por la familia que estaba tratando de proteger. Apretó su teléfono con más fuerza, aferrándose a su voz como un salvavidas. Mientras tanto, Jenkins todavía estaba acechando, su frustración crecía cuando notó a Maya en el teléfono. ¿A quién llamas? Ladró dando un paso hacia ella, su rostro se retorció por la sospecha, como si el simple acto de pedir ayuda fuera para él otra forma de desafío. Dije que dejara el teléfono, pero Maya no respondió, no podía responder, tenía que mantener a su padre en la línea, él era su única esperanza. Te lo dije, estoy enviando refuerzos ahora mismo, dijo el jefe Wilson por teléfono, y yo también estaré allí, quédate en la línea conmigo, solo sigue hablando. Los ojos de Jenkins se entrecerraron cuando vio la determinación en el rostro de Maya, y por un breve segundo la duda cruzó por sus rasgos, pero rápidamente la hizo a un lado. Esta era su escena. Tenía el control, o al menos eso era lo que se decía a sí mismo que no podía.
Perder la cara frente a la multitud, ahora no. Maya trató de cambiar su posición. El dolor en su abdomen empeoraba mientras se movía. El miedo por su bebé la hizo asentir, pero mantuvo su respiración lo más estable posible concentrándose en las palabras de su padre. Su padre siempre le había dicho lo importante que era mantener la calma en momentos de crisis para pensar con claridad cuando todo a tu alrededor se estaba desmoronando, pero esto era diferente, esto era personal. Mientras yacía allí, los primeros ganchos de duda se deslizaron en su mente. ¿Sería suficiente la influencia de su padre? ¿Su estatus como jefe de policía la alcanzaría a tiempo antes de que Jenkins empujara las cosas aún más? Jenkins se acercó de pie sobre ella una vez más. Su sombra se extendía sobre su cuerpo. La multitud se estaba haciendo más fuerte ahora. Sus gritos, y gritos de déjenla en paz, y está embarazada zumbando en sus oídos, pero aún así nadie intervino. Sabían que no debían intervenir físicamente, podría empeorar las cosas. De repente, la voz de una mujer de la multitud atravesó el ruido. Ella no hizo nada. La mujer gritó, su voz llena de ira justa, está embarazada, por el amor de Dios. Jenkins giró su cabeza mirando fijamente a la fuente de la voz, pero la energía de la multitud estaba cambiando. Las cámaras estaban sobre él ahora, demasiados ojos lo estaban mirando. Dudó por primera vez, inseguro de su próximo movimiento. El poder que ejercía ahora estaba siendo puesto a prueba por las mismas personas que buscaba controlar. Maya sintió un destello de esperanza cuando sintió el cambio de la multitud. Tal vez, solo tal vez, las cosas estaban cambiando a su favor. Tal vez Jenkins finalmente daría marcha atrás. Tal vez se daría cuenta del error que estaba cometiendo. Tal vez escucharía, pero el agarre del oficial se apretó en su batén, y su mandíbula se apretó. No estaba listo para renunciar al control. La voz de su padre llegó a través del teléfono, nuevamente más firme, pero urgente ahora. Maya, estoy cerca, estoy a 5 minutos de distancia, quédate conmigo, no cuelgues. Maya encontró tragando fuerte. Mientras los minutos pasaban lentamente, solo tenía que aguantar 5 minutos más, solo 5 minutos más, podría sobrevivir 5 minutos más. Su mente corría, pero en medio del caos se aferró a una cosa: su padre venía, y cuando llegara todo cambiaría. El sonido de sirenas que se acercaban perforaban el aire tenso, luces azules y rojas destellantes reflejándose en las ventanas de los edificios cercanos. El oficial Jenkins se puso de pie con la espalda recta mientras 2 coches más del escuadrón se detenían en la escena. Habían llegado refuerzos, y en su mente eso significaba que estaba a salvo. Maya seguía tendida en el suelo con una mano cubriendo su estómago de manera protectora. Sintió una oleada de pánico. ¿Empeorarían las cosas? Su cuerpo dolorido por el duro trato, su mente acelerada por el miedo por su bebé. La multitud reunida había crecido y los teléfonos que grababan el incidente se habían multiplicado. Jenkins les dirigió una mirada fugaz, pero no mostró signos de preocupación. No le importaban las cámaras en su mente, solo estaba haciendo su trabajo. En lo que a él respectaba, Maya era solo otro problema que necesitaba ser abordado, y sus colegas lo respaldarían como siempre lo hacían. Los otros oficiales salieron de su coche lentamente, observando la escena ante ellos. Maya, una mujer negra visiblemente embarazada, estaba en el suelo. Su rostro estaba lleno de lágrimas, su cuerpo se encogió de dolor. Jenkins se puso de pie por encima de sus brazos cruzados, irradiando autoridad. La multitud murmuró sus susurros y jadeos, apenas contenidos, mientras esperaban a ver qué pasaría a continuación. Jenkins miró a los oficiales dándoles un asentimiento confiado. Esperaba que se pusieran en fila para asumir que tenía las cosas bajo control como siempre, pero algo en sus expresiones le decía que esto no iba a ser como cualquier otra rutina. Detente. El peso del momento parecía flotar en el aire, espeso y pesado. Uno de los oficiales, un hombre de mediana edad con cabello GR, se acercó a Jenkins. Primero sus ojos parpadearon brevemente hacia Maya, antes de regresar a Jenkins. ¿Cuál es la situación aquí?, preguntó, su voz nivelada pero cautelosa. Jenkins se burló resistiéndose al arresto, dijo sin rodeos. Ella estaba actuando sospechosamente, no cooperaría. Típico. La mirada del oficial se desplazó de nuevo a Maya, que estaba luchando por sentarse ahora. Su respiración era dificultosa. La sospecha parpadeó en sus ojos. Algo sobre esto no se sentía bien. Miró a la multitud, a las cámaras filmando todo, y un nudo de malestar se formó en su estómago. Había visto situaciones como esta antes demasiadas veces. De hecho, sabía cuando un compañero oficial se escondía detrás del protocolo para justificar algo más oscuro, pero esta vez el público estaba observando cada movimiento que hacían, estaba siendo documentado, y sí, había algo que el departamento no podía permitirse en este momento. Era otro escándalo, no con la forma en que las tensiones ya estaban aumentando entre la comunidad y la policía. El segundo oficial, un hombre más joven con una expresión tensa, también se acercó a Jenkins. Sus ojos se movían nerviosamente entre Jenkins y Maya. No tenía tanta experiencia como los demás, pero podía sentir que algo andaba mal. La incomodidad era evidente en la forma en que su mano flotaba cerca de su cinturón, como si no estuviera seguro de si apoyarla en su arma o mantenerla a su lado. Maya, el oficial más joven dijo dirigiéndose suavemente a ella directamente por primera vez, ¿estás bien? ¿Necesitas atención médica? Maya levantó la vista sorprendida por la pregunta. Era la primera pizca de humanidad que le habían mostrado desde que Jenkins la había sacado de su auto. Su voz tembló mientras trataba de responder. Estoy embarazada, tartamudeó con una mano todavía acunando su vientre. Por favor,
Solo necesito ayuda, no he hecho nada malo. La multitud murmuró más fuerte, ahora las voces se alzaron con frustración y preocupación. Varias personas gritaron de acuerdo gritando que habían visto todo, que Maya no había hecho nada para merecer esto. El oficial mayor se volvió hacia Jenkins, su expresión se endureció ligeramente. Dijiste resistirse al arresto, repitió su tono más escéptico ahora, pero ella está embarazada. ¿Cuál era exactamente la amenaza aquí? Jenkins se erizó ante la pregunta. Esto no estaba yendo como esperaba. Había anticipado un respaldo rápido e incuestionable de sus colegas, no un interrogatorio. Su agarre en su cinturón se apretó mientras cuadró sus hombros. Mira, dijo su voz aguda, ella estaba actuando sospechosa. No obedecería. No necesito explicarme, ya sabes cómo es. El oficial mayor no respondió de inmediato, en cambio dio un paso atrás, sus ojos escaneando la escena nuevamente, la multitud, las cámaras, Maya en el suelo, Jenkins de pie sobre ella con agresión apenas contenida. Algo no cuadraba. El oficial más joven, todavía mirando a Maya con preocupación, se acercó a ella. Señora, dijo suavemente, ¿puede decirnos qué pasó? ¿Por qué hizo esto? Escalar antes de que Maeve pudiera responder. Jenkins espetó, oye, tengo esto bajo control, no me debilites. El oficial de Jummer dudó, atrapado entre seguir el ejemplo de Jenkins y su propio sentido de la decencia, pero la tensión en el aire, la multitud mirando y la imagen de Maya en el suelo pesaban sobre él. No podía ignorarlo. La multitud, envalentonada por la vacilación que vieron en los oficiales de respaldo, comenzó a hablar más fuerte, ahora apuntando sus teléfonos más directamente a Jenkins. Ella no hizo nada. Alguien gritó desde la multitud, está embarazada, y la estás atacando sin razón. Otra voz gritó. Un hombre en la multitud dio un paso adelante ligeramente, su teléfono apuntando a la escena. Todo esto está siendo grabado, dijo firmemente. Vimos lo que pasó, tenemos pruebas. La cara de Jenkins se retorció en un gruñido, sus manos se apretaron en puños a los costados, miró a la multitud, su frustración crecía. Así no era como se suponía que debía ir, se suponía que él tenía el control aquí, la autoridad. Pero ahora con los oficiales de respaldo estaba dudando y la multitud en contra de él, el poder, la dinámica estaba cambiando. El viejo, el oficial, claramente incómodo con la dirección que estaba tomando esto, se volvió hacia Jenkins. Necesitas calmar esto, dijo en voz baja pero con firmeza, no estamos buscando una situación así aquí. Jenkins apretó su orgullo herido, pero antes de que pudiera responder, el sonido de neumáticos chirriando se abrió paso. El caos, todos se voltearon cuando una elegante camioneta negra se detuvo en el lugar. Las ventanas tintadas ocultaban a quienquiera que estuviera dentro. La multitud se quedó en silencio, sintiendo que algo grande estaba a punto de suceder. Jenkins frunció el ceño y miró el vehículo con los ojos entrecerrados. No esperaba que apareciera nadie más. ¿Quién diablos era este? La puerta de la camioneta se abrió y salió un hombre negro alto con un traje impecable. Su presencia exigía atención inmediata. Había algo en la forma en que se comportaba, algo en el aire de autoridad que lo rodeaba que silenciaba inmediatamente la atención de todos a su alrededor. Estaba vestido con un traje oscuro, su expresión era ilegible, pero sus ojos tenían un fuego frío que pareció congelar el tiempo por un breve momento. La respiración de Maya se atascó en su garganta. Su padre había llegado, el oficial Jenkins, el policía blanco que había estado golpeando a Maya unos momentos antes, todavía rondaba cerca, su postura rígida con autoridad, segura de sí mismo, su mano descansaba cerca de su pistolera. La amenaza de su poder persistía. No esperaba que llegara nadie significativo, especialmente no alguien con el tipo de poder que estaba a punto de sacudir su mundo. La multitud que había crecido constantemente murmuró cuando el hombre dio un paso adelante. Algunos ya lo reconocieron de las noticias locales. Otros de su imponente presencia en las conferencias de prensa sobre la seguridad de la ciudad. Este no era cualquiera, era el jefe Wilson, el jefe de policía de la ciudad, el padre de Maya. Los primeros 10 segundos de comprensión cambiaron la atmósfera de inmediato, pero Jenkins aún no había comprendido por completo con quién estaba tratando. En cambio, continuó caminando con pasos lentos y medidos hacia Maya, mirando a los otros oficiales que acababan de llegar, sus autos flanqueando la escena como testigos silenciosos. En la mente de Jenkins, más respaldo significaba más control para él, más aplicación de su versión de los hechos, pero cuando miró a sus colegas, notó algo extraño, no lo estaban mirando. Jenkins frunció el ceño, el aire a su alrededor pareció tensarse cuando sus compañeros oficiales, que se habían apresurado a prestarle atención cuando lo vieron por primera vez, se dieron cuenta de que Jenkins no estaba seguro de quién era. Llegó ahora, parecía incierto. Jenkins no podía entender que no era esto una parada de rutina que salió mal, una mujer negra en un auto, un simple control que se intensificó cuando ella no cooperó. Sus ojos se entrecerraron mientras trataba de darle sentido a su repentina vacilación. Su mirada se dirigió hacia la SUV, que ahora se elevaba como una sombra negra sobre la calle mientras el jefe Wilson avanzaba hacia la escena. Su expresión permaneció tranquila, pero sus ojos estaban fijos en una cosa, su hija. Su caminar era lento, deliberado, no necesitaba levantar la voz o apresurarse. Su ritmo, el poder emanaba de su propia presencia mientras se acercaba a Maya, que todavía estaba en el suelo. Su cuerpo temblaba de miedo y dolor. La verdad, aunque aún no se decía en
Voz alta, estaba comenzando a filtrarse en la escena como una ola gigante de movimiento lento, pero inevitable. El padre de Maya no era solo otro ciudadano preocupado, era el hombre a cargo, el hombre que había entrenado a todos los oficiales aquí, incluido Jenkins, aunque este último claramente no tenía idea de a quién había estado golpeando al costado de la carretera. Mientras el jefe Wilson se acercaba, se agachó, sus movimientos suaves y protectores, mientras evaluaba a Maya. Condición, su gran mano descansaba ligeramente sobre su hombro. Maya, dijo suavemente, su voz llena de preocupación y furia contenida. ¿Estás bien, Maya? Asintió débilmente, sus ojos se llenaron de una mezcla de alivio y miedo. Papá, susurró, su voz temblorosa. Él me lastimó, no hice nada, lo juro. La mandíbula de Wilson se tensó, había escuchado el miedo en la voz de su hija por teléfono, pero verla en persona, vulnerable y aterrorizada, envió una oleada de rabia fría a través de él. ¿Cuántas veces había escuchado sobre situaciones como esta de las víctimas? Había entrenado a sus oficiales para ser mejores que esto, para proteger, no dañar, y ahora aquí estaba su hija, la persona que más le importaba en el mundo, tirada en el asfalto como si fuera una criminal. Se puso de pie lentamente, girándose para mirar a Jenkins. El aire pareció calmarse cuando sus ojos se encontraron. El rostro de Jenkins estaba presumido, todavía inconsciente de la profundidad de su error. El oficial Wilson, dijo su voz helada y tranquila, aléjate de ella ahora. Jenkins parpadeó, sus labios se curvaron en una sonrisa desdeñosa. Señor, tengo esto bajo control, él dijo arrogantemente. Ella se ha estado resistiendo al arresto y causando disturbios. Hubo un momento de incluso a los miembros más vocales de la multitud. Maya quedó sin aliento cuando lo vio. El alivio se apoderó de su rostro, incluso cuando las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas. Su padre había llegado. El rostro de Jenkins se desvaneció cuando finalmente reconoció quién era el hombre. El jefe Wilson, jefe del departamento de policía de la ciudad, el padre de Maya. La confianza de Jenkins vaciló. La comprensión lo golpeó fuerte y rápido. No tenía idea. La idea de a quién acababa de atacar. El jefe Wilson caminó decididamente hacia la escena. Su rostro era una máscara de ira fría y controlada. No reconoció la multitud o los oficiales, su enfoque estaba singular en su hija todavía en el suelo y en el hombre parado sobre ella. Los oficiales de respaldo inmediatamente se hicieron a un lado, reconociendo instintivamente el cambio de poder. Jenkins, sin embargo, se quedó congelado, su mente corriendo para ponerse al día con la gravedad de la situación. Acababa de atacar a la hija del jefe de policía, y había cámaras por todas partes. El jefe Wilson se arrodilló junto a Maya, ayudándola suavemente a ponerse de pie. Su voz era suave y tierna mientras le hablaba, comprobando que estuviera bien. ¿Estás herida?, preguntó en voz baja. ¿Está bien el bebé? Maya asintió entre lágrimas, el alivio la inundaba ahora que su padre estaba aquí. Estoy bien, papá, susurró, pero él me atacó. Ella, los ojos del jefe Wilson se oscurecieron, su mandíbula apretándose ante sus palabras. Se puso de pie lentamente, girándose para mirar a Jenkins, su expresión dura como el acero. La multitud contuvo la respiración, la tensión casi insoportable. Sabían que Jenkins estaba a punto de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Jenkins intentó hablar, pero las palabras se atascaron. En su garganta tartamudeó, luchando por una explicación, pero nada de lo que dijera importaría ahora. El jefe Wilson se acercó, su voz baja y llena de furia apenas contenida. Explícate, oficial Jenkins. Una camioneta negra rugió hasta la escena, su motor bajo y amenazante contra el tenso silencio que se había apoderado de la creciente multitud. Maya, todavía encorvada de dolor en el suelo, trató de estabilizar su respiración, sus manos temblaban mientras agarraban su estómago hinchado, su corazón se aceleró cuando la puerta del elegante vehículo se abrió. El destello del sol del atardecer rebotó en el metal pulido. Un hombre negro alto e imponente salió, su presencia llamó silencio. Los ojos de Wilson se oscurecieron y los oficiales que estaban cerca intercambiaron miradas inquietas. Algunos de ellos ya habían reconocido a su jefe y se preparaban en silencio para lo que estaba a punto de suceder. La verdad se estaba volviendo clara para todos excepto Jenkins, resistiéndose al arresto. La voz del jefe Wilson era mesurada, pero había un filo. ¿Ahora es eso lo que crees que pasó aquí? El oficial Jenkins, todavía ajeno a la realidad de la situación, asintió con confianza. Es cierto, dijo que ella no obedecía. Le di varias advertencias y ella se negó a seguir mis instrucciones. Tuve que usar la fuerza para mantener el control. El jefe Wilson no rompió el contacto visual, pero su postura permaneció tranquila. Su calma, aunque no era del tipo reconfortante, era del tipo que llevaba el peso de la autoridad, el tipo que hacía que las personas se dieran cuenta de que estaban sobre sus cabezas. Jenkins no reconoció las señales de advertencia, aunque estaba demasiado arraigado en su propia creencia de cómo funcionaba el mundo. Él era el policía a cargo y Maya era solo otra mujer negra que necesitaba ser puesta en su lugar. ¿Sabes quién soy? El oficial Jenkins Wilson preguntó en voz baja, dando un paso adelante. Jenkins levantó una ceja como si la pregunta fuera irrelevante. No, señor, dijo rotundamente, pero no veo cómo eso es importante aquí. Otro latido de silencio. Los otros oficiales miraron entre Wilson y
Jenkins, sus rostros tensos. Jenkins claramente estaba cavando más profundo y no había salida. Wilson dio una pequeña sonrisa sin humor. Soy el jefe Wilson, dijo, las palabras colgando en el aire como un trueno. El jefe de este departamento, y esa mujer que acabas de agredir, ella es mi hija. La revelación golpeó a Jenkins como un puñetazo en el estómago. Su expresión petulante desapareció instantáneamente, reemplazada por confusión, y luego miedo. Su boca se abrió pero no salieron palabras. La comprensión de su error estaba amaneciendo, pero era demasiado tarde. El poder dinámico había cambiado por completo. La multitud a su alrededor, todavía grabando, comenzó a zumbar con murmullos. Maya, tendida en el suelo, vio como su padre se paraba frente a ella, protegiéndose ella del hombre que la había atacado minutos antes. Jenkins no tenía idea con quién estaba tratando, y ahora la verdad había caído como un martillo. Jenkins tartamudeó, tratando de recuperar el control de la situación, pero era demasiado tarde. No lo sabía, murmuró su voz débil. No sabía que ella era tu hija, jefe. No quise decir jefe. Wilson lo interrumpió con una mirada aguda, sus ojos fríos. No importa quién sea ella, dijo firmemente, lo que importa es cómo la trataste. Usaste fuerza innecesaria en una mujer embarazada, no te importó su seguridad o su humanidad. Ese es el problema, oficial Jenkins. La multitud estaba en silencio ahora, el peso del momento presionando a todos. El rostro de Jenkins se había puesto pálido, y la arrogancia que había definido cada uno de sus movimientos desde que se había acercado por primera vez a Mayo había desaparecido. Sus compañeros oficiales retrocedieron, reacios a salir en su defensa, sabían que no podían. Wilson respiró profundamente, tranquilizándose. La rabia que sentía hacia Jenkins era personal, pero sabía que también era más grande que eso. No se trataba solo de su hija, se trataba de cada persona negra que había sido tratado de esta manera por aquellos que juraron protegerlo. Había visto este tipo de injusticia desarrollarse demasiadas veces, y ahora había llegado a su puerta. Se volvió hacia uno de los oficiales cercanos, su voz firme: traigan a los paramédicos aquí ahora para revisar a mi hija, ordenó, y asegurarse de que esté a salvo. Mientras los oficiales se apresuraban a seguir sus órdenes, Wilson se volvió hacia Jenkins, que ahora parecía un hombre que sabía que su carrera pendía de un hilo. La verdad había salido a la luz, y no había vuelta atrás. Responderás por esto, Wilson dijo en voz baja. Me aseguraré de eso. Mientras Jenkins se quedó congelado, la realidad de sus acciones asentándose en la multitud cambió, capturando cada momento en sus teléfonos. La verdad había sido revelada, pero las consecuencias apenas comenzaban. El oficial Jenkins se quedó congelado, su agarre todavía fuerte en él. Brazo de Maya, aunque ella ya no se resistía, su respiración entró ráfagas superficiales. La adrenalina de su arresto demasiado entusiasta comenzaba a desaparecer. La atmósfera a su alrededor había cambiado drásticamente en cuestión de segundos, pero aún no podía comprender la magnitud total de lo que estaba sucediendo. El su negro, el que acababa de detenerse, el que parecía exigir la atención silenciosa de todos a su alrededor, lo había tomado por sorpresa. No fue hasta que se abrió la puerta trasera y salió la figura alta que Jenkins sintió que una extraña sensación comenzaba a formarse en su estómago. El jefe Wilson, el padre de Maya, el jefe de policía en persona, salió del vehículo con un aire de tranquila autoridad. Su rostro era ilegible, pero sus movimientos, deliberados y medidos. Jenkins parpadeó. Su mente luchaba por conectar los puntos. Su padre era el jefe de policía. El tiempo pareció ralentizarse mientras el jefe Wilson caminaba hacia Maya. Su mirada estaba fija únicamente en su hija. No reconoció a la multitud, a los otros oficiales, ni siquiera a Jenkins. Al principio, todo lo que le importaba en ese momento era Maya. El aire se sentía denso por la tensión, como el momento antes de que estalle una tormenta. Maya, todavía en el suelo, acunaba su vientre hinchado. Su rostro se contorsionó de dolor y miedo. El alivio la invadió en el momento en que vio a su padre, pero el peso emocional de lo que acababa de suceder la mantuvo pegada al lugar. Las lágrimas corrían por su rostro. Su cuerpo temblaba mientras trataba de recuperar el aliento. El jefe Wilson se agachó a su lado. Mano grande descansando suavemente sobre su hombro. Maya dijo suavemente, su voz tranquila pero llena de preocupación: ¿estás bien? ¿Te lastimó a ti o al bebé? May apenas podía hablar, sus palabras saliendo en sollozos rotos. Papá, él me agarró. Ella tartamudeó, su voz temblorosa. Él no escucharía, dijo. Yo me estaba resistiendo, pero no. La mandíbula de Wilson se apretó, sus ojos entrecerrándose mientras escuchaba las palabras de su hija. Había estado en la aplicación de la ley el tiempo suficiente para saber el tipo de oficial. Jenkins era el tipo que dejaba que sus prejuicios dictaran sus acciones, que veía a una persona negra, especialmente a una que se defendía, como una amenaza. Sin quitar los ojos de Maya, el jefe Wilson hizo una señal a los paramédicos para que vinieran a revisarla. Les ordenó con calma: asegúrense de que ella y el bebé estén bien. Los paramédicos se apresuraron, moviéndose rápido, pero con cuidado. Jenkins se paró a solo unos pies de distancia, su corazón latía con fuerza en su pecho. La gravedad de la situación era empezando a asimilarlo, pero aún no lo había procesado por completo. La hija del jefe de policía. La hija embarazada del jefe de policía. Su mente recordó el momento en que se acercó por primera vez. Se acercó al auto de Maya. Su tono fue inmediatamente agresivo. Sus suposiciones ya estaban hechas. Ella era negra. Conducía un lindo auto.
Debió haber estado tramando algo. Esa era la historia que se había contado a sí mismo. Y ahora se dio cuenta de lo equivocado que había estado. La mano de Jenkins todavía flotaba cerca de su pistolera. Un reflejo que aún no había soltado. Aunque la situación se había calmado. Tragó saliva con fuerza. El sudor comenzaba a gotear en su frente. Su mirada se movió nerviosamente hacia los otros oficiales que habían llegado a la escena. Estaban observando. Lo sabían. El jefe Wilson finalmente se levantó de donde había estado arrodillado junto a Maya. Sus ojos se fijaron en Jenkins por primera vez. Y en ese instante, Jenkins sintió que el suelo debajo de él podría ceder. El peso de la mirada del jefe era como de 1000 libras. Wilson dio pasos lentos y deliberados hacia él. Su rostro todavía era ilegible. Su postura, pero Jenkins podía sentir la tormenta que se estaba gestando bajo la superficie. Los otros oficiales que inicialmente habían llegado pensando que esto era solo una llamada de respaldo de rutina, se pararon torpemente a un lado sin saber qué hacer. Sabían que esto ya no era una situación de rutina. Jenkins abrió la boca para hablar, para explicar, para tratar de justificar lo que había sucedido, pero no salieron. Palabras su mente corrió, pero no pudo encontrar una manera de darle vueltas a esto. No ahora, no con el jefe de policía parado frente a él, las cámaras, los teléfonos sostenidos por la multitud, y los susurros de los espectadores se acercaban a su alrededor como un oficial de anzuelo. Jenkins, jefe Wilson, dijo en voz baja pero con un borde peligroso, aléjate de mi hija. Jenkins dudó por una fracción de segundo, demasiado tiempo. Su mano todavía temblaba cerca de su funda, y eso fue todo lo que Wilson necesitó ver. Los ojos del jefe bajaron a la mano de Jenkins, y su expresión se endureció. Dije aléjate Wilson, repitió su voz cortando la tensión como un cuchillo. Jenkins finalmente dio un paso atrás. Sus manos se levantaron frente a él como para demostrar que no quería hacer daño. Su pulso se aceleró, y por primera vez una pizca de miedo se deslizó en su pecho. Esto no era como había imaginado que se desarrollaría la situación. Yo no lo sabía. Jenkins tartamudeó, las palabras cayendo torpemente de su boca. No sabía quién era ella. Pensé que era ella. Pensaste que era lo que Jenkins. El jefe Wilson interrumpió, su voz fría y controlada. Pensaste que era solo otra mujer negra a la que podías empujar. Pensaste que era alguien a quien podías intimidar. Alguien que no se defendería. Jenkins parpadeó rápidamente. La realidad de su error se hundía más profundamente con cada palabra. Había pensado que tenía el control. Había pensado que su placa le daba poder sobre cualquiera que estuviera frente a él, pero nunca había considerado que esta vez no era él el que tenía el poder. No quise decir que Jenkins comenzó de nuevo, pero el jefe lo interrumpió una vez más. No, Jenkins. No pensaste que ese fuera el problema. No pensaste en absoluto. Viste a mi hija y asumiste lo peor. Asumiste que porque era negra era una amenaza. Asumiste que tenías derecho a tratarla como quisieras. Los otros oficiales se quedaron en silencio. Ninguno de ellos se atrevió a intervenir. Podían ver a dónde iba esto y ninguno de ellos quería. Ponte en el lugar de Jenkins ahora mismo. El jefe Wilson dio otro paso adelante, su voz ahora baja y peligrosamente tranquila. ¿Sabes lo que podría haber pasado hoy? Preguntó. Sus ojos ardían en Jenkins. ¿Tienes idea de lo cerca que estuviste de lastimar no solo a mi hija sino a mi nieta? La boca de Jenkins se secó, podía sentir el peso de sus acciones presionándolo como una manta sofocante. Su entrenamiento, su autoridad, su insignia, nada de eso importaba ahora, no cuando estaba parado frente al hombre que tenía más poder del que jamás podría imaginar. Lo siento, el jefe Jenkins, dijo, su voz apenas por encima de un susurro. No quise que se saliera de control, no sabía que ella lo era. El jefe Wilson lo interrumpió con un gesto brusco. No necesitaba saber quién era ella, él rompió su actitud. Calmada, finalmente se rompió por un breve momento. No necesitaba saber que ella era mi hija para tratarla con la decencia humana básica. Ahí es donde fallaste, Jenkins. Fallaste como oficial, y fallaste como ser humano. Jenkins se quedó allí entumecido mientras el peso de las palabras del jefe colgaba en el aire. No tenía defensa, ninguna explicación que pudiera deshacer lo que había hecho. Su autoridad se había derrumbado en un instante, y ahora estaba de pie en los escombros de sus propias acciones. El jefe Wilson dio un paso atrás. Su ira ahora estaba firmemente bajo control nuevamente. Miró a los otros oficiales que habían estado observando cómo se desarrollaba la escena. Arréstalo, dijo el jefe en voz baja. Su tono no dejaba lugar a discusión. Los oficiales dudaron solo un segundo antes de avanzar para cumplir. Los ojos de Jenkins se abrieron en estado de shock cuando sintió el frío metal de las esposas alrededor de sus muñecas. Mientras los otros oficiales llevaban a Jenkins lejos, el jefe Wilson se volvió hacia Maya, quien ahora estaba siendo revisada por los paramédicos. El alivio lo invadió cuando vio que ella y el bebé estaban bien, pero la ira, la frustración, la profunda sensación de traición persistían. Maya miró a su padre, sus ojos todavía estaban llenos de lágrimas, pero también de gratitud. Sabía lo que podría haber sucedido si él no hubiera llegado a tiempo, sabía cuán diferente podría ser esta historia.
Había terminado y mientras veía a Jenkins siendo llevado, supo una cosa con certeza, que esto estaba lejos de terminar. El jefe Wilson se mantuvo erguido, su rostro estaba lleno de furia contenida mientras se acercaba al oficial Jenkins. El momento se sintió surrealista. Hace solo unos minutos, Jenkins había tenido el control total, ladrando órdenes y usando la fuerza contra Mayo sin dudarlo. Ahora el aire estaba denso por la tensión y cada par de ojos estaba fijado en los dos hombres, el agresor y el padre de la víctima. Los primeros segundos de silencio entre ellos fueron ensordecedores. Jenkins se había alejado un poco tratando de mantener un sentido de autoridad, pero se estaba deslizando rápido. Su uniforme, una vez un símbolo de su poder, se sentía como un peso pesado ahora que la realidad de su situación comenzaba a hundirse. Este no era un encuentro ordinario. El hombre parado frente a él no era solo un padre preocupado, era el jefe de policía, y todos los oficiales en la escena lo sabían. Los ojos del jefe Wilson estaban oscuros por la ira controlada, su mandíbula apretada. Aún no había dicho una palabra, pero su sola presencia dejaba en claro que Jenkins estaba en serios problemas. Maya, todavía sentada en el suelo, observó cómo se desarrollaba la escena a través de la multitud de espectadores. Se había vuelto más grande, los teléfonos en alto capturaron cada segundo de este drama que se desarrollaba. El silencio era eléctrico, esperando que finalmente la tormenta se desvaneciera. El jefe Wilson habló, su voz serena pero cargada de una autoridad que no generaba discusión. ¿Qué pasó aquí? Oficial Jenkins. Su tono era engañosamente medido, pero el peligro debajo de él era inconfundible. Jenkins vaciló por primera vez, su mano instintivamente fue a su cinturón como si buscara algo de tranquilidad en su placa, su arma, cualquier cosa que le recordara su posición, pero el peso de la placa se sentía vacío ahora, sin sentido frente a lo que estaba sucediendo. Así no era como se suponía que debían ir las cosas. Había esperado solidaridad de respaldo de sus compañeros oficiales, en cambio, se quedaron detrás del jefe Wilson en silencio, no dispuestos a encontrar su mirada. Jenkins tragó saliva tratando de mantener su voz firme. Se estaba resistiendo al arresto, señor, estaba siguiendo el procedimiento. Sus palabras sonaban débiles incluso para él. Las excusas en las que tan a menudo se había apoyado se sentían endebles, como una defensa desmoronada frente a un hombre que conocía el sistema mejor que nadie. El jefe Wilson dio un paso más cerca de su ojos entrecerrando procedimiento. Su voz era baja, pero había un inconfundible filo en ella. ¿Me estás diciendo que arrastrar a una mujer embarazada al suelo era un procedimiento? Jenkins sintió un sudor frío formándose en la nuca. Abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. ¿Cómo podía justificar esto? Había actuado por impulso, impulsado por el mismo prejuicio arraigado que nunca antes había cuestionado. Para él Maya había sido otro sospechoso negro, otra persona a controlar, no un ser humano con vida propia. Te hice una pregunta, dijo el jefe Wilson, su voz ahora más aguda. ¿Por qué intensificaste esta situación? ¿Por qué usaste la fuerza contra una mujer embarazada? Jenkins se tambaleó mirando a su alrededor en busca de apoyo de sus compañeros oficiales, pero nadie salió en su defensa. Se quedaron como estatuas, no dispuestos a intervenir, sabiendo que ponerse del lado de Jenkins ahora sería un suicidio profesional. Esto no era solo otro incidente de rutina, fue un miep monumental que había sucedido a plena luz del día frente a una multitud creciente con teléfonos con cámara grabando cada segundo. No sabía que estaba embarazada. Jenkins tartamudeó las palabras torpemente. Ella no estaba cumpliendo y yo no estaba cumpliendo. El jefe Wilson interrumpió su voz, elevándose ligeramente. La fría furia en sus ojos era inconfundible ahora. ¿Qué parte de sus acciones indicaban que era una amenaza? Oficial Jenkins, ¿fue el hecho de que tenía las manos en alto? ¿Fue el hecho de que te dijo repetidamente que estaba embarazada? Jenkins abrió la boca y luego la cerró de nuevo. Sus excusas se sintieron patéticas, hilos endebles que sabía que no resistirían bajo el peso del interrogatorio del jefe Wilson. La mente del oficial corrió desesperadamente tratando de encontrar algo, cualquier cosa que justificara sus acciones, pero no había nada. La expresión del jefe Wilson se endureció, se acercó más, su imponente figura proyectó una larga sombra sobre Jenkins. Déjame ser claro sobre algo. Wilson, dijo, su voz baja pero llena de ira apenas controlada. No me importa quién eres, lo que crees que viste o lo que te digan tus prejuicios. Atacaste a mi hija embarazada, y lo hiciste porque pensaste que podrías salirte con la tuya porque es negra. Jenkins se estremeció ante las palabras, la dura verdad de ellos hundiéndose en esto. No fue un malentendido, no fue una situación que pudiera explicarse con las excusas habituales de sentirse amenazado o sospechar peligro. Había actuado por prejuicio puro, y ahora estaba volviendo para atormentarlo de la peor manera posible. Juro, jefe, no lo sabía. Jenkins lo intentó de nuevo, pero Wilson lo cortó. Su voz era como una cuchilla. ¿No sabía qué, oficial Jenkins? Wilson preguntó acercándose. ¿Que ella era mi hija o que tu prejuicio, tu racismo, estaba mostrando? La multitud murmuró, la tensión aumentando con cada palabra.
Este era el momento que habían estado esperando, el momento en que el hombre poderoso parado frente a ellos exigiría responsabilidad no solo como padre sino como líder de la fuerza policial, una fuerza que ahora estaba al borde de ser destrozada por las acciones de un oficial. La boca de Jenkins estaba seca, sus pensamientos daban vueltas en cada dirección. Su confianza habitual, la autoridad que venía con su uniforme se había evaporado bajo la mirada penetrante del jefe Wilson. Él nunca había imaginado que este sería el resultado cuando había detenido a Maya al costado del camino. En su mente, ella había sido solo otro objetivo, otro cuerpo para controlarla. Había subestimado, y peor aún había subestimado a su padre. El jefe Wilson enderezó su voz cal una vez más, pero lleno del peso de la finalidad. No tenías ninguna razón para intensificar esta situación, Jenkins, ninguna razón para poner una mano sobre mi hija, y ninguna razón para tratarla de la forma en que lo hiciste, excepto por el hecho de que viste el color de su piel, y asumiste que podías hacer lo que quisieras. Jenkins sintió el aguijón de esas palabras en lo profundo de su pecho. El silencio entre ellos era insoportable, ahora se extendía más de lo que debería, cada segundo más pesado que el anterior. No quise que esto sucediera, señor, dijo Jenkins débilmente, pero incluso él no lo creía. Las excusas que habían funcionado tantas veces antes, razones como me sentía amenazado, o ella no estaba cumpliendo, no significaban nada. Ahora el mundo a su alrededor estaba cambiando, y lo había alcanzado más rápido de lo que podría haber anticipado. Los ojos del jefe Wilson se entrecerraron. Usted no quiso que esto pasara, repitió su voz goteando desdén. ¿Qué exactamente quiso que pasara, oficial? Esperaba que mi hija se encogiera de miedo para someterse porque usted se lo dijo. Esperaba que nadie estuviera mirando, sin cámaras ni multitud, o esperaba que el sistema lo protegiera como siempre lo ha hecho. El corazón de Jenkins latía con fuerza en su pecho, cada palabra se sentía como un puñetazo en el estómago. Siempre había creído que el sistema lo respaldaría, que sus acciones estarían justificadas siempre que pudiera explicarlas, pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba tratando con un ciudadano común, estaba tratando con la hija del jefe de policía. La expresión del jefe Wilson era ilegible, pero había una fría resolución en sus ojos. Esto es lo que va a pasar, Jenkins dijo en voz baja, su voz firme. Vas a enfrentar las consecuencias de tus acciones. A él, igual que cualquier otra persona lo haría, y me aseguraré de que se haga justicia, no solo para mi hija, sino para cada persona que has tratado de esta manera. Jenkins sintió una ola de náuseas que lo invadía. Este era el final del camino, no había vuelta atrás. La multitud observó en silencio atónito como el jefe Wilson dio un paso atrás, volviendo su atención al oficial que estaba cerca. Puso al oficial Jenkins bajo arresto. Wilson ordenó con voz firme para el asalto. Los oficiales que habían estado congelados en el lugar entraron en acción, se movieron rápidamente, esposaron a Jenkins. Mientras la multitud comenzaba a moverse, el equilibrio de poder había cambiado por completo, y Jenkins lo sabía. Ya no era él quien tenía el control, era él quien estaba siendo arrastrado, enfrentando las consecuencias de sus acciones por primera vez en su carrera. Mientras se llevaban a Jenkins, la multitud comenzó a vitorear, sus voces se elevaban en una ola de teléfonos Triumphant, grabaron cada segundo capturando el momento para que el mundo lo viera. Se había hecho justicia, al menos por ahora, pero para Maya, y para el jefe Wilson, las cicatrices de lo que había sucedido persistirían mucho después de que las cámaras dejaran de grabar. Maya todavía estaba conmocionada, pero ahora rodeada. Los paramédicos observaron esto. Su padre se mantuvo erguido, su rostro duro pero decidido. Sabía que la pelea no había terminado ni por asomo, pero en ese momento al menos sintió un rayo de esperanza. Su padre había hecho lo que muchos otros no habían logrado hacer. La había defendido. El aire estaba cargado de tensión cuando Milt se apoyó contra el costado de la ambulancia. Los paramédicos revisaron suavemente su pulso. Sintió el aire frío en su piel, pero su corazón todavía latía aceleradamente por la adrenalina, el miedo y la incredulidad por lo que acababa de suceder. Esto no se suponía que le pasara a ella, no a la hija del jefe Wilson, el hombre que infundía respeto y autoridad en cada rincón de la ciudad. Pero incluso ahora, mientras estaba sentada allí, sabía que nada de eso le importaba al oficial Jenkins. Cuando la vio por primera vez al otro lado de la escena, una multitud se había reunido, la mayoría sosteniendo sus teléfonos grabando el drama que se desarrollaba y que había pasado de ser una parada de tráfico rutinaria a un espectáculo viral que el mundo estaba observando. Los murmullos de incredulidad y enojo se hicieron más fuertes cuando la multitud se dio cuenta de quién era su padre, pero también de que su posición no era suficiente para detener las suposiciones racistas que hizo Jenkins. El ataque racista que cometió Jenkins ahora estaba en plena exhibición, y no había vuelta atrás. El oficial Jenkins se quedó rígido, sus ojos se movían rápidamente entre el jefe Wilson y los otros oficiales que ahora esperaban órdenes. La confianza que Jenkins había mostrado antes se había desvanecido por completo. Su rostro estaba pálido cuando el peso de lo que había hecho comenzó a hundirse. No solo estaba enfrentando una queja, ahora estaba enfrentando la ira de su superior. El jefe Wilson estaba a unos pocos pies de distancia de Jenkins. Su expresión era ilegible,
pero su presencia ordenaba cada paso que daba hacia Jenkins. Era deliberadamente lento, como un depredador que mide a su presa. El padre de mamá era un hombre que rara vez levantaba la voz, pero cuando lo hacía, la gente escuchaba y hoy no necesitaba gritar. Sus escaleras frías y firmes lo decían todo. La multitud se quedó en silencio cuando el jefe Wilson se detuvo directamente frente a Jenkins, elevándose sobre él por un largo y tenso momento. El jefe no dijo nada, solo se quedó allí mirando al hombre que se había atrevido a poner las manos sobre su hija. El silencio era sofocante. Todos esperaban que el jefe hablara, pero no uno podría predecir lo que haría a continuación. ¿Me lo vas a decir? El jefe Wilson comenzó en voz baja pero firme. ¿Por qué pensaste que era aceptable poner tus manos sobre una mujer embarazada y, más importante, por qué pensaste que era aceptable poner tus manos sobre mi hija? Las palabras golpearon a Jenkins como un golpe físico, tartamudeó, abrió y cerró la boca, pero no salió ninguna explicación coherente de su mente. Se levantó. ¿Cómo podría explicar lo que había hecho? No había justificación y ahora, con toda la ciudad mirando, no había escapatoria. Señor, no sabía quién era ella, tartamudeó Jenkins, tratando desesperadamente de recuperarse. Levantó las manos en un gesto defensivo, sus ojos abiertos por el pánico. No sabía que ella era tu hija. El jefe Wilson lo interrumpió con una mirada aguda. No debería importar quién sea, dijo con frialdad, lo que importa es que ella es un ser humano, una mujer, y la trataste como si fuera una criminal simplemente por el color de su piel. Jenkins abrió la boca de nuevo, pero no salieron palabras. La realidad de la situación se estaba instalando. No había excusa ni justificación que pudiera salvarlo. Había dejado que su racismo dictara sus acciones, y ahora se enfrentaba a las consecuencias mucho más severas de lo que había imaginado. He sabido de ti, Jenkins. El jefe Wilson continuó con su voz firme. He oído las quejas, los informes de tu comportamiento, pero lo dejé pasar. Pensé que podría arreglarse con entrenamiento, con supervisión, pero claramente estaba equivocado. Jenkins tragó saliva, su corazón latía con fuerza en su pecho, sintió los ojos de la multitud sobre él juzgándolo. Ya no tenía el control. Por primera vez se dio cuenta de cuán profundamente había juzgado mal todo. El jefe Wilson hizo un gesto a los otros oficiales, su expresión se oscureció. Espóselo, ordenó. Los oficiales dudaron por un momento, mirándose unos a otros. Jenkins había sido uno de los suyos, pero ahora la dinámica de poder había cambiado, y sabían que no había forma de evitar lo que tenía que pasar. Los oficiales se movieron lentamente hacia Jenkins sacando las esposas. Jenkins se estremeció, retrocediendo instintivamente. Espera, no puedes hacer esto, protestó alzando la voz con desesperación. Estaba haciendo mi trabajo. Tu trabajo. La voz del jefe Wilson era gélida. Tu trabajo era proteger y servir, no atacar a gente inocente, no acosar a mujeres, no actuar sobre el peor tipo de odio. La multitud murmuró de acuerdo, su ira palpable. Jenkins podía sentir la presión creciendo a su alrededor, las paredes cerrándose. Su carrera había terminado, su reputación destruida, todo porque no podía ver más allá de sus propios prejuicios. Mientras los oficiales se acercaban, Jenkins intentó una última súplica desesperada. No lo dije así. Pensé que se estaba resistiendo al arresto. El jefe Wilson negó con la cabeza, su mirada inquebrantable. Deja de hablar, dijo, su voz con la finalidad de un juez dictando sentencia. Cualquier cosa que digas de ahora en adelante solo empeorará las cosas para ti. Las esposas hicieron clic alrededor de las muñecas de Jenkins. El oficial, una vez confiado que había usado tan fácilmente su poder contra otros, ahora estaba impotente. La multitud estalló en vítores, sus voces una mezcla de alivio y justicia. Habían visto demasiados momentos como este, momentos en los que las personas negras eran atacadas y brutalizadas por aquellos en la autoridad. Pero esta vez había justicia, esta vez las tornas habían cambiado. Maya vio cómo se desarrollaba la escena desde la parte trasera de la ambulancia, sus manos descansaban protectoramente sobre su vientre. Sintió una extraña mezcla de emociones, alivio, miedo e ira. Siempre había sabido que la posición de su padre le daba un cierto nivel de protección, pero incluso eso no había impedido que Jenkins la atacara. A los ojos de personas como Jenkins, su negritud superaba a su humanidad. Cuando Jenkins fue conducido hacia un coche de policía que esperaba, su rostro Ashen Chief Wilson se giró y caminó de regreso hacia Maya. Su expresión severa se suavizó cuando se acercó a ella, arrodillándose a su lado y tomando su mano. Su voz, una vez fría y autoritaria, ahora estaba llena de preocupación paternal. ¿Estás bien, cariño?, preguntó suavemente, sus ojos buscando en su rostro cualquier signo de angustia. Maya asintió, pero su voz tembló ligeramente. Estoy bien ahora, susurró. Solo que no podía creer que estuviera sucediendo. Pensé que se le quebró la garganta con fuerza por la emoción. Pensé que me iba a lastimar, papá, de verdad. El rostro del jefe Wilson se endureció de nuevo, pero esta vez con el instinto protector de un padre. No quiero que nadie te lastime. Lo prometió. Mientras esté aquí, nunca. Maya le apretó la mano, agradecida por su fuerza, pero no podía deshacerse de los temores persistentes que la dominaban. Jenkins no era una anomalía, era parte de un sistema que había atacado a personas como ella durante generaciones.
Incluso con el poder de su padre, sabía que no era la última vez que se enfrentaba a este tipo de odio. Mientras el coche de policía se alejaba con Jenkins en el asiento trasero, la multitud comenzó a dispersarse. El evento fue grabado en innumerables teléfonos listos para ser compartidos con el mundo. Esto fue más que un incidente, fue un símbolo de algo más grande. Maya vio el coche desaparecer por la carretera con las manos todavía apoyadas en su vientre. Sabía que estaría bien, pero las cicatrices de este día permanecerían con ella durante mucho tiempo. Miró a su padre, que todavía estaba de pie protectoramente a su lado, y sintió una ola de gratitud, pero también sintió algo más profundo, una determinación para luchar contra el sistema que permitía a hombres como Jenkins existir. Cuando el sol comenzó a ponerse sobre la ciudad proyectando largas sombras en la calle Maya, sabía que este momento capturado en video para que el mundo lo viera provocaría conversaciones, protestas, y tal vez incluso un cambio, pero también sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Por ahora había justicia, pero mañana la lucha por la igualdad continuaría.